presentamos Rescatando Nuestra Cultura con la Guarmi Judith Esteban. Una Masta, Gilatanacas, Cuyaganacas, nos encontramos en nuestra novena grabación para todos ustedes en mi programa Rescatando Nuestra Cultura con quien habla. Parto saludando a todos los hermanos y hermanas de pueblos originarios y también simpatizantes de nuestra cultura. Y siempre saludar a los hermanos de la comuna de Pica, como me encuentro aquí. El Matilla, Vallequisma, Alto de Pica y todos aquellos que nos acompañan por este medio. Y también, bueno, señalarles que vamos a hablar con el hermano Héctor Callasaya, que igual lo tuvimos en el primer programa, con el fin, igual también preocupada por lo que está aconteciendo en forma general para el mundo indígena. Hay muchas temáticas en cuanto a contingencia. También señalar que nos vamos ahora con las noticias y también que el sábado 1 de agosto es el día de la Pachamama, que también tenerlo en consideración. Nos vamos con las noticias rápidamente para después hablar con mi hermano Héctor Callasaya. Primero, no entienden la cultura. Comunidades de pueblos originarios critican proyecto de ley que reconoce una etnia huilliche. Dice, una serie de LOF y organizaciones asociadas a la comunidad mapuche huilliche cuestionan la iniciativa liderada por los senadores Moreira, Huenchumilla y Proboste, Araya y Órdenes, calificándola de una desproporcionada idea de división. Cerca de 70 comunidades y organizaciones territoriales, así como diversas autoridades tradicionales mapuche-huilliche de Chiloé, criticaron el proyecto de ley que busca dar reconocimiento como etnia indígena al pueblo huilliche. Bueno, cabe señalar que este proyecto de ley hace unas modificaciones a la ley 19.253 que trata la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas. Y también se señala, bueno, hay unas declaraciones que están en redes sociales de las organizaciones indígenas que están en contra de este proyecto de ley y que también, bueno, se cuestiona obviamente este proyecto porque se señala, o sea, lo que ellos explican es que produce una división en el pueblo-nación mapuche, ¿ya? Eso hay que señalarlo más que nada y a los hermanos que nos están escuchando, también en mis redes sociales también señalan la declaración pública que es mucho más extensa, ¿ya? También se señala, según la noticia también, se amplía rechazo al proyecto que busca reconocer al pueblo huilliche como colectividad diferenciada. Comunidades de Chiloé, Aysén, Palena y Maullín definen postura. Esta noticia es fresca. Presos de pueblos indígenas se anotan triunfo. Gendarmería permite el libre ejercicio espiritual en cárceles. Las negociaciones entre la cartera de Justicia, Gendarmería y los organismos de derechos humanos, apoyados por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, buscan reformar los reglamentos penitenciarios en orden de cumplir con los tratados internacionales suscritos por Chile. Esto fue, bueno, la fuente Diario Universidad de Chile del día jueves 30 de julio. También hay que señalar que 27 presos mapuches se mantienen en huelga de hambre en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu. Entre ellos figura Celestino Córdoba, y esta mañana el Colegio Médico, en una pauta de prensa, informó el estado de salud del Machi y el resultado de las negociaciones con el Ministerio de Justicia y Gendarmería en orden de dar respuesta a las solicitudes elevadas por los internos. La doctora Sonia Méndez explicó que la autoridad espiritual mapuche perdió 25 kilos desde que se inició la medida de presión, presenta un estado de bradicardia, debe caminar con apoyo de otras personas y presenta frecuentes desmayos. El último PCR que se le practicó resultó negativo. Bueno, y lo relevante de esto es que el día jueves Gendarmería firmó una resolución en la que se reivindica la solicitud histórica de los presos mapuches. Las nuevas directrices permiten el ejercicio de la espiritualidad de los pueblos originarios al interior de los recintos penitenciarios y la equipara a los derechos que tienen los presos con la religión católica o evangélica, que pueden hacer culto o misa al interior de las cárceles. También se les permite el acceso a los agentes de salud de los propios pueblos originarios y también habilita a los presos de los pueblos originarios a ausentarse de los cursos de formación escolar que no representan sus creencias, según lo explicó el doctor Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos Humanos de Colmed,
La dictación de esta nueva normativa responde a un largo proceso de medidas de presión ejercidas por los presos de pueblos originarios. Con la firma de esta resolución se viene a dar un salto histórico en lo que tiene que ver con los pueblos originarios y sus condiciones carcelarias. La resolución de Gendarmería es producto de un largo proceso desde el 2007 en adelante, se ha llevado a través de huelgas de hambre y también gracias a las negociaciones que por más de 2 meses se ha llevado una serie de organismos con el Ministerio de Justicia y Gendarmería. También señalar en cuanto a la región, hoy se publicó el bando 3550-18 sobre donde el general Paiva declaró la extensión indefinida de la cuarentena desde las 5 a las 22 horas a contar del 1 de agosto. También se declaró el nuevo calendario de restricción para Tarapacá. Se dispone el cumplimiento de la resolución exenta 616 del secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Tarapacá, de fecha 29 de julio del presente. También señalar que la Seremía de Salud cuenta con la residencia sanitaria intercultural y el número es para que se puedan contactar 800-726-666 para evaluar el caso. También señalar que funcionarios de evaluación ambiental rechazan la tramitación de proyectos industriales en el contexto de la pandemia. Bueno, esto también lo habíamos comentado en el programa anterior. Dice, ante la presión que se está generando, bueno, que está generando en realidad el régimen de Piñera por seguir haciendo avanzar proyectos extractivistas en diferentes territorios, esto a pesar de la pandemia, la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental afirmó que la actual condición de crisis sanitaria y social no es oportuno ni procedente realizar procesos de participación ciudadana ni consulta indígena. En el contexto mencionado y dada la situación extrema de gravedad que vive el país, considerando en este análisis la perspectiva social, ética, humana y de empatía con los pueblos, bueno, con los compatriotas, esta asociación plantea que no resulta oportuno ni procedente realizar procesos de participación ciudadana ni implementación del artículo 86 y procesos de consulta a los pueblos indígenas, bueno, señala la asociación. Agrega que los intereses, las capacidades y los recursos económicos de las familias están dirigidos a aspectos más urgentes en el marco de la severa situación sanitaria y socioeconómica que les afecta. Actuar en el sentido contrario no solamente permite prever una baja participación efectiva de la ciudadanía, sino también posibles escenarios de conflictividad, trayendo consigo un desprestigio del servicio de evaluación ambiental como servicio público y afectando la confianza que siempre es necesaria en las actividades con la ciudadanía. Bueno, y me quiero ir rápido con el hermano Héctor porque me gustaría que pudiéramos conversar sobre las temáticas actuales y de gran relevancia para los pueblos indígenas, porque si bien nos hemos llevado tiempo con todo lo que está pasando con la pandemia, pero no hay cosas que siguen avanzando. Y más que nada la respuesta que se le daba ahora a los presos mapuche era porque se hizo una toma y desalojo del registro civil y también de la CONADI del sector de Chiloé, bueno, en este caso el registro civil es de Temuco. Voy a leer esta noticia porque las medidas que implementa el Estado a favor de los pueblos indígenas no vienen al azar, sino que tienen que los pueblos indígenas hacer movilizaciones o bien presionar de distintas formas. Y paso con la noticia, dice, toma y desalojo del registro civil de Temuco dejó 11 detenidos. Al menos 11 personas detenidas, en su mayoría mujeres, dejó este lunes una toma y posterior desalojo en el registro civil de Temuco, en la región de la Araucanía. La ocupación de recinto se inició en la mañana y terminó con mobiliario destruido y 4 heridos, entre ellos el director regional de la entidad, Juan de Dios Puente, quien acusó haber sido golpeado con un objeto contundente. La situación se enmarca en una serie de manifestaciones y tomas de municipalidades, varias en curso realizadas durante esta jornada por organizaciones indígenas que demandan la libertad de presos políticos mapuche. Son 8 los comuneros, incluido el machi Celestino Córdoba. Bueno, hermano, ya terminé un poco de informar las noticias, que igual son varias, pero también me gustaría que pudiéramos hablar de los escaños reservados, cuál es su opinión a lo que está pasando. Es preocupante lo que estamos viviendo. Estamos, como dije en las noticias, ahora
se extendió indefinidamente la, la cuarentena para la región, bueno, en realidad para Iquique, Alto Hospicio y para Pozo Almonte, pero ¿cómo quedamos nosotros los pueblos originarios? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa? Le doy el pase, hermano. Aski Sumarama, Munarco Yanaja, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Quisiera agradecer la invitación de la Cuyaya Judith para su programa, ¿cierto? Y bueno, y también recordar que mañana iniciamos un ciclo donde tenemos que agradecer nuevamente a la Pachamama y es el Día de la Fertilidad. En realidad la semana, ¿no? La semana donde se realizan ceremonias para poder eh, eh, tomar esto del ciclo agrícola, ¿cierto? Con una mayor fuerza, con buenaventuranzas para que todo resulte de manera positiva en el florecimiento, ¿no? De la manifestación de la Pachamama. Yo quisiera un poquito abordar una noticia que me llama igual la atención, o sea, todas las noticias, ¿no? Pero bien cortito sobre el pueblo huilliche. A mí me llama mucho la atención y yo lo he publicado, que yo hago una relación comparativa entre lo que está pasando con el pueblo huilliche, ¿no? Y también lo que pasó con el reconocimiento de los changos. Me llama la atención de que en el sur, ¿cierto? El pueblo costero, estamos hablando, ¿cierto? Estoy mirando acá, del río Elqui hacia el sur, ¿cierto? ¿Ya? Podríamos, ¿no es cierto?, nombrar que hasta allí, eh, según los investigadores, se establece, ¿no? El pueblo chango. Pero desde donde es mi conocimiento y donde yo he investigado todo, ¿no? No creo que me sepa todo, obviamente, pero nosotros pertenecemos a una gran región que se llama el Collasuyo, que esa región también pertenece a un macro conglomerado que se llama Tahuantinsuyo. Y el Collasuyo abarcaba la zona costera, y no nos cabe la menor duda que en algún momento de la historia los pueblos ancestrales, cierto, precolombinos, se asentaron en las costas y de los asentamientos costeros comenzaron ellos a hacer actividades dentro del ámbito de la sobrevivencia costera o costeña. Entonces, por eso me llama la atención y yo comparto un poco el reclamo que hacen las comunidades mapuche de este desmembramiento que se puede producir en ese sector macro mapuche, ¿no? Que están los pehuenches, los huilliches, los lasquenches, etcétera. Entonces, a nosotros acá en el norte nos pasa parecido, a mí por lo menos me pasa y me llama la atención, me da vuelta mucho el tema de los changos, porque nosotros tenemos que entender igual que uno dice, el pueblo coya, los collas cordilleranos, pero nosotros somos collas también, somos collas suyos. Y ahí hay una situación que hay que investigar y es una tarea para los investigadores Para el y para nosotros antropólogo, también, antropólogo, para, nuestro, y para nosotros. para, para nosotros dar los antecedentes para poder, nos ha pasado a nosotros, y en eso también yo soy un poquito crítico con esto que estos métodos que ocupa la CONADI, ¿no? Para poder a veces validar ciertos pueblos y a veces también validar ciertas comunidades que a vista cierto sencilla, ¿no? Y normal, muchas de las comunidades a veces no tienen, por ejemplo, cementerio. Entonces, igual se validan, qué sé yo, y lamentablemente son como errores que se producen de método, ¿no? De investigación para poder hacer la validación de la situación. Bueno, entrando un poquito igual a la temática ¿Ya? de los hermanos mapuches, ¿no? Que están allí en la cárcel. Es una cosa tan puntual como que Chile, y eso yo lo comento en un artículo, bueno, en un escrito, que lo voy a publicar, ya lo publiqué de hecho, pero me gustaría compartirlo, que hay una palabra que yo utilizo ahí, la prevaricación, que es prevaricato. Y eso tiene que ver justamente con el eh, cuando los poderes del Estado, a través de sus funcionarios, ya sean jueces, autoridades, ¿cierto? Aprueban o cometen acciones que están en contra de la ley y a sabiendas que están en contra de la ley, de todas maneras, igual las promueven, las sancionan
las dictan o las promulgan. Entonces, nosotros hemos sido víctimas de ese prevaricato durante muchos años porque lamentablemente desde que comienza todo esto, desde el testimonio personal, ¿no? A fines de la década del 90, siempre nosotros estuvimos en la lucha de poder ser reconocidos en la Constitución, eh, pero también en un momento de la historia también nosotros dijimos, pero ¿en qué Constitución? También nos enfrentamos con las demás fuerzas sociales de Chile a decir, ¿cierto?, que la Constitución que en ese tiempo estaba y que se estaba maquillando con la llegada de la democracia, entre comillas, con otras leyes que iban en favor de la ciudadanía chilena en general, y que nosotros también tuvimos en ese momento una luz, ¿no es cierto?, que se llamó la ley indígena. Pero desde los 25 años de la instauración de la ley indígena, nos hemos dado cuenta que eh, es una ley débil y que en cierta forma sirvió, ¿cierto?, para instrumentalizar la movilización y poder generar, voy a volver a decir, escaños, ¿cierto?, en los servicios públicos para las personas que estaban dentro de los partidos políticos y que eran del sector indígena. Y que muchas veces nosotros tuvimos que no abandonar, pero dedicarnos a nuestro diario vivir, a nuestros trabajos, a nuestras familias, qué sé yo, y les confiamos a esas personas el buen conducir de las demandas y la búsqueda de los derechos de los pueblos originarios. Pero durante los 25 años nos hemos dado cuenta que el reconocimiento ha dormido. E incluso el año 2007, cuando se genera, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama? La declaración de la ONU, ¿cierto? De los derechos de los pueblos originarios, la declaración ¿La, internacional. la OIT o No, no, el 2007 se genera, ¿cierto? La Declaración Internacional de la Organización de Naciones Unidas respecto a los derechos de los pueblos originarios. El convenio 69 es del año 89 y Chile entra al convenio en el año 2008. Yo digo ahí que han pasado 2 decenios de los pueblos originarios, o sea, son 20 años que han pasado y la situación no ha cambiado. Entonces nosotros estamos justamente haciendo esta demanda de prevaricato porque eh, yo creo que la intención está dando vueltas, ¿cierto? Como una situación, pero no es congruente, o sea, no es firme ni tampoco es real porque se nos ha maquillado, se nos ha maquillado un poquito la temática con reformas, con decretos que han entrampado o que han querido un poquito desarrollar la ley indígena, pero de reconocimiento, nada. Y hemos pasado 30 años, estamos hablando de 30 años desde que, entre comillas, llega la democracia, y hasta el momento nos vemos enfrentados justamente a un episodio que se repite y hasta ahora se agudiza en el sector sur de nuestro país, ¿cierto? Donde los hermanos mapuche son perseguidos y son encarcelados. Y ahí, lamentablemente, nuevamente se evidencia que el convenio 169 en su artículo 10 dice claramente que las sanciones, ¿cierto? La hermana me debe entender más punitivas, las que son con encarcelamiento, ¿cierto? Tienen que ser tratadas desde otro aspecto hacia las poblaciones y miembros de las poblaciones indígenas, porque ahí tiene que obedecer puntualmente al tema de la cultura y la economía. Entonces, a nosotros, lamentablemente, el hecho de que el Peñi Celestino esté preso en esas condiciones, lo priva de producir su propia economía, que es estar en su rehue manteniendo a su familia. Puede estar con la medida, digamos, de prisión, ¿no? Prisión domiciliaria total, pero produciendo dentro de su rehue, estando dentro de su territorio, que es lo que siempre era demandado. Pero lamentablemente este Estado no, no acata el convenio 169, lo ha violado reiteradamente y metódicamente, ha instaurado, ¿cierto?, mecanismos tanto políticos como administrativos para poder siempre coartar y, como dicen los jóvenes, hacerse el loco con el convenio 69, y desde esa situación sistemática
seguirlo violando, violando, entonces se va produciendo todo un hoyo. Con relación a lo que me pregunta la hermana de los escaños reservados, yo voy a ir un poquito más atrás, desde que comenzó este estallido social con los jóvenes a los que se les agradece mucho, en octubre de 18, pero también quiero yo acudir a la historia, porque, como le contaba, esto de las demandas indígenas son de la década del 80, por parte en lo personal, ¿no? Quizá atrás hayan habido más abuelos y ancestros que han luchado toda la vida por esto. Yo me refiero a lo testimonial propio. Da la casualidad de que está pasando lo mismo que pasó cuando se crea la CONADI y se crea, digamos, la ley indígena. Al crear escaños reservados, nosotros estamos dándole la posibilidad de la discriminación interna dentro de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque existen muchos individuos, hermanos y hermanas de los pueblos originarios que no militan en los partidos políticos. Sin embargo, se ven enfrentados a una carrera desigual porque al aprobarse estos escaños bajo esa línea de base, ¿cierto? Muy parecida al binominal, lamentablemente el partido político es el que va a instalar a sus miembros, en este caso miembros de los pueblos originarios, en esos escaños, dejando vulnerabilidad y sin oportunidad a los independientes, y son muchos independientes que han estado desde el comienzo de octubre luchando en las calles precisamente para que esto ocurra. Y desde el principio Lo delicado también que si se escoge a esas personas así de forma política, son títeres y no van a reflejar las necesidades de los pueblos indígenas por un lado, y también considerar quiénes están, una cosa es que uno se pueda sentir representado por la persona entre comillas. No sé si me entiende, y la, también si tiene las capacidades también para estar, porque como usted bien dice, hay gente que ha estado en las calles, pero no tiene cancha o muñequeo político. Ese otro tema yo creo que igual de considerar y también complicado. Y lo otro que estamos contra el tiempo, más encima en pandemia, encerrados, es compleja la situación, preocupante. es compleja la situación porque en los cabildos y asambleas desde octubre a la fecha, eh, sobre todo antes de que comenzara esto de la pandemia, se dejó establecido un acuerdo que respecto de los pueblos originarios no debería tomarse ningún acuerdo mientras no existiera la real voluntad política de aceptar una nueva constitución, hacer el plebiscito con una línea de base que tenía y se llamaba Estado plurinacional. Y eso yo no lo he visto, tampoco lo he escuchado. Solo en los sectores populares, movilizados, ciudadanos, gremiales, de trabajadores, de mujeres, etcétera, que es la ciudadanía común y corriente, Mm. que ha luchado, que ha estado en la calle. Pero los sectores políticos no lo he escuchado, por tanto, me llama la atención que en este panorama de pandemia, que estamos todos encerrados, muchos están carentes de muchas cosas, Otros están ¿verdad? enfermos. Lamentablemente Mm, sí. se siguen aprobando situaciones que no se habían acordado en esos cabildos y en esa asamblea. Y sobre todo yo ahí trato siempre de decir de frente las cosas. Me llama la atención y ahí quiero dar un tirón de oreja a muchos hermanos y hermanas que se han prestado, no sé si conscientes o inconscientemente, en ir a Santiago ante el primer llamado de, los, de la élite política para ir a defender los escaños reservados, ¿cierto? Que yo creo que no son malos. Miren, yo creo que no son malos, pero primero lo que tienen que hacer es tener un reconocimiento constitucional. Es como quien dice, uno no puede comenzar a proponer a capitanes si no tenemos el barco. Primero es el barco y después los capitanes. Hay que recordar que operativamente el barco es el reconocimiento dentro de la nueva constitución. Y recién nosotros vamos a que ese barco esté validado, o sea, que esté validado la autoridad tradicional y una serie de características de perfil de la persona que tiene que ir allá a representar a su pueblo, a su pueblo originario. Es más, la otra pregunta que cabe acá, ¿qué padrón van a utilizar
para elegir esos escaños reservados. ¿Van a utilizar el padrón común y corriente del CERVEL, donde caben todos los chilenos, o vamos a utilizar el padrón donde solamente elegimos a nuestros representantes, solamente los pueblos originarios? Mm. Esa es la otra pregunta. Entonces, porque ahí filtran otras personas. Yo conozco mucha gente que ciertamente es muy consciente, es muy apoyadora, muy colaborativa y muy solidaria con los pueblos originarios, pero ellos también pertenecen al sector de la ciudadanía chilena en general. Nos apoyan, sí. Con respeto, yo siempre les digo, se agradece ese apoyo, pero aquí cada oveja en su redil, pero todos los rediles juntos apuntando a un solo objetivo, que es la nueva constitución. En ese sentido, yo creo que tenemos que ser un poquito más finos al hilar y también más fuertes al demandar, porque como usted dice, hermano, se está aprovechando toda esta pandemia, la situación, para poder seguir aprobando. Y a mí me llama la atención que los mismos políticos que al principio estaban por el rechazo, y que los que no estaban por el rechazo, resulta que después se juntaron nuevamente a hacer este acuerdo por la paz, y en ese acuerdo por la paz, algunos políticos se prestaron justamente para poder cautivar a algunos más débiles o que de repente tienen intereses particulares para poder ir a Santiago, ir a defender escaños políticos que lamentablemente en este momento no nos sirven. En este momento lo que nos sirve es el reconocimiento constitucional. Y en base a eso recién hablamos de escaños. Ahora, para la constituyente, tenemos que tener ciertamente una representación a nivel transversal. Esa representación va a filtrar solo a la gente que realmente ha estado en las marchas, en los movimientos, en las movilizaciones. Y frenar todo esto, las medidas no solamente hacia nuestro pueblo, sino que hacia la ciudadanía chilena en general, porque la ciudadanía chilena en general está viendo que se están aprobando cosas. La misma FP hace poco, a todo esto yo paso justamente a invitar a través de su medio, hermana, que Hágalo. el día domingo 9 de agosto, a las 18 horas, se va a hacer una charla expositiva de el movimiento No Más AFP de la región de Tarapacá, exclusivamente para los pueblos originarios, donde se tiene que abordar justamente algunas temáticas que tienen que ver con la reforma al sistema de pensiones, ¿cierto? Y puntualmente el resguardo del sistema de pensiones para la gente, nuestros hermanos de los pueblos originarios, que principalmente viven en la ruralidad, donde todos sabemos que la actividad laboral es informal. Muchos son ganaderos, agricultores, y cuando terminan su vida laboral activa, eh, pensionan, ¿cierto? Con valga la redundancia, con la pensión solidaria. Sin embargo, acá quien habla está postulando un sistema de cooperativismo recíproco en base a las pensiones. Así que eso va a ser un poquito interesante y yo los dejo invitados. Eh, para volver un poco al tema de los escaños y las medidas, me gustaría yo decirle, ¿cierto? Con respeto, obviamente, y alerta para que estemos siempre, como se dice, a la guaita de todas estas medidas que son un poquito hechas entre gallos y medianoches, ahí entre cuartitos, que nos están perjudicando. Y por otro lado, también está la demanda, que es muy importante, que por ahí también la he escuchado y la he visto eh, difundirse, ¿cierto? Que es la demanda en contra del MinSal. Usted una vez me habló desde el comienzo que aquí no se está haciendo bien el protocolo de registrar, ¿cierto? Identificar a las personas que acudían a los centros de salud y que pertenecían a los pueblos originarios. Entonces allí se está vulnerando un derecho, que es el derecho a la vida y a la salud. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una familia específica. Nosotros nos conocemos entre todos, sabemos quiénes son y quiénes se puede establecer una trazabilidad para el resguardo de esa familia. Y eso no se ha hecho, y eso es una vulneración de derechos. No, y es un acto discriminatorio Otro para más los que pueblos cometió indígenas. este gobierno a través de... Correcto, es muy discriminatorio. Y eso no solamente acá, sino que Hay, pasa también en el lado sur. hay que considerar eso y también yo creo que el programa PESPI, o sea, con el respeto de todos los hermanos que trabajan ahí, que uno los conoce, yo creo que el convenio 169 se ha instrumentalizado
pero al final no da, o sea, no, hemos visto que no, la gente o el gobierno que está actualmente no entiende y al final instrumentaliza este bonito convenio que nos sirve mucho a nosotros, pero está instrumentalizado totalmente porque lo vemos así con la medida de los hermanos mapuche, que ahora recién, ¿y cuántos días llevan de huelga de hambre? O sea, la única forma que tenemos de que ellos nos apoyen es con la presión. No entienden de buena forma, o sea, no hay buenas prácticas. Sí, lamentablemente el sistema nos tiene en esa parada, o sea que aquí las cosas se tienen que pedir con manifestaciones de fuerza y muchas veces esas manifestaciones terminan con muchos de los hermanos y hermanas detenidos, encarcelados, ¿cierto? Sus derechos conculcados, violados, y los niños chicos también sufren mucho. En el sur yo he visto videos y imágenes de muchos chicos, niños. Ahí también está la vulneración a los derechos del niño, otra cosa más. Entonces, yo pienso, y ojalá la gente y nuestros hermanos entiendan, que no se queden con los brazos caídos, que no se olviden que esta lucha no es una lucha que es mía, ni de la hermana Judith, ni del pueblo mapuche, ni del pueblo aymara, ni del pueblo quechua, ni de los atacameños, ni canantay. Es una lucha general. Me ha tocado conversar con algunas dirigentes y que dicen que la unión está bien, si la unión, nosotros podemos tener diferencias de detalles, ¿no? En ciertas cosas, pero el objetivo es uno solo. El objetivo lo vamos a lograr cuando realmente seamos reconocidos en una constitución o un Estado plurinacional que vele, resguarde la aplicabilidad del convenio 69 en todos sus artículos y que principalmente equipare, ¿cierto?, las garantías y derechos y también las obligaciones de nosotros como indígenas hacia el sector chileno en general. Hay un mensaje que siempre me gusta yo sacarlo a la luz. Nosotros tampoco somos la panacea de la humanidad, o sea, los pueblos indígenas no tenemos la varita mágica como va a decir, nosotros somos como lo máximo de ecologistas, nada. Estamos en ese proceso porque lamentablemente nos han expuesto de manera agresiva el sistema, el poder mantenernos en ese aspecto. Nosotros invitamos siempre a la ciudadanía en general a que entienda que el reservorio de la ecología, ¿cierto?, ha sido y será desde muchos de nuestros aspectos personales y comunitarios el defender, ¿cierto?, a la naturaleza, el defender el agua y tratar de que esa defensa, ¿cierto?, se traduzca en beneficios para las demás personas de Chile. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos salido a marchas donde la gente de la ciudad, en las calles, nos ve, se ríe, nos aplaude. Algunos dirán, ¿no? Yo siempre digo ese ejemplo, mira, dicen los paisanitos ahí están marchando y también sabían protestar, pero ellos con la simplicidad de que abren la llave del agua y sale agua, pero lamentablemente quienes damos la cara allá al interior son los pueblos originarios. Y también invitar a ellos que la lucha es por ellos también, Por suma todo. y es por ellos también. Por eso Hermano, que con la dígame. no, así como para ir como menos cerrando, yo me gustaría que pudiera reiterar la invitación porque a mí, por ejemplo, me preocupa, bueno, a todos nos está preocupando lo que está pasando, estamos como desconectados por producto de la pandemia, pero sería bueno, mira, dos temas, reconocimiento constitucional, por otro lado, escaño reservado, que nos conviene más, por otro lado, igual iniciar cabildos virtuales, que igual no sería malo, porque ya no, que no podemos juntarnos, pero podríamos hacer cabildos virtuales para ir avanzando y desarrollando algo, porque si no nos vamos a quedar ahí, ¿qué vamos a hacer? Y lo otro también es considerar lo que usted me estaba diciendo, que el domingo 9 de agosto se va a realizar una charla, esta va a ser una charla por Zoom, ¿por qué medio? Para que lo vuelva a reiterar y nos vuelva a invitar. Esta charla tengo entendido que es por Facebook ¿cómo Live, es? Es Facebook Live, ahí está. Facebook Live, ya, Y el afiche, que ya ya, está, o sea, el afiche, el flyer, ¿no? Que ya está confeccionado,
lo voy a difundir, Difundir, me lo acaban de difundir pasar la la red. tarde nomás hace poquito, claro, para que lo difundan y ante el llamado y la invitación que usted me hace, yo quiero decirle, ¿cierto? Y con harta eh, conciencia y reflexión, que a los hermanos, a todos, ¿no? Podemos tener muchas diferencias de detalles, a veces de caminos que podemos seguir, pero tenemos que buscar siempre que el objetivo es uno solo. El objetivo es el reconocimiento constitucional. Y cuando uno accede al reconocimiento constitucional y valida la operatividad, ¿cierto?, del convenio 169, está validando muchas otras cosas que tienen que ver con la libre determinación. Y aunque parezca un juego de palabras, si uno primero no se autodetermina, es muy difícil que logre la libre determinación. La autodeterminación nos hace a nosotros fuertes para hacer una cadena, ¿cierto?, de sujetos que luchen finalmente por la libre determinación y que en base a ese objetivo poder conseguir finalmente, ¿cierto?, que el Estado chileno considere que los pueblos originarios sean tratados, ¿cierto?, en base a los estándares del Convenio 169 y como también le decía, de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU. Eso indica, ¿cierto?, que nosotros en este momento no hemos tenido más camino que ir al extranjero a que nos escuchen y que desde el extranjero de la Corte Internacional de Derechos Humanos, etcétera, se nos escuche para que se haga justicia. O sea, eso habla justamente de todo esta, de este prevaricación, ¿cierto? Y bueno, la palabra que le dije que tiene que ver con la, con la, con las medidas que se hacen y que no se consideran que son injustas e ilegales para los pueblos originarios. Que no se siga motivando para juntarse a través de los medios de Internet, para poder hacer asambleas, ¿cierto? Asamblea y cabildos virtuales. Que puedan quedarse en casa, se queden en casa y con su familia, ¿cierto? Cuidándose siempre. Y eso, que estaríamos, ¿cierto?, siempre promoviendo estas reuniones e invitando a que los hermanos jóvenes, por sobre todo, escuchen siempre a sus mayores. Hay muchos testimonios que a lo mejor les pueden servir. La historia está, ¿cierto? Y hay que acudir a la historia. Y hay mucho que hablar respecto de los hechos que se pueden volver a repetir y a veces esa repetición puede dar cabida a errores. Por eso que nosotros siempre decimos, si nosotros vivimos algo, espero que ustedes no lo vuelvan a vivir. A nosotros eso nos pasó en la década del 80, del 90, que creímos en ciertos dirigentes que posteriormente instrumentalizaron el movimiento a través de los partidos políticos y ahora lamentablemente los tenemos algunos nuevamente en la palestra ahí, tratando de manera conspicua de figurar, y otros que lamentablemente seguimos por la línea de los independientes, o sea, porque de lo contrario, la credibilidad a veces se funda justamente en el hecho de que nosotros tenemos objetivos, ¿cierto, hermana? Y la unión es nuestro objetivo también. Y los jóvenes tienen que entender que la historia y el testimonio, cuando ustedes lo pregunten, los que tuvimos la fortuna de vivirlo de manera buena o de manera mala, estamos llanos a contarla siempre, a contar lo cultural, a contar lo histórico, a contar lo político histórico, porque también esto también, la política no es mala, la política es una palabra que es muy amplia, pero la politiquería es la mala. La política es una forma muy bonita de organizarse. Y cuando se logra esa armonía política, es donde nosotros, como pueblo originario, tenemos que hacer valer nuestras autoridades tradicionales y en base a eso prevalecer hacia una nueva constitución, hacia un nuevo estado de plurinacionalidad, considerando todos nuestros aspectos que de cierta manera hemos mantenido para la suma camaña o la buena vida de todos nuestros hermanos, incluyendo nuestros hermanos chilenos que habitan con nosotros en este territorio. Eso. Bueno, hermano, le pido la autorización para publicar esta grabación y subir a redes sociales
también tuvimos que hacerla, bueno, a mí me preocupaba el tema más político, no sé qué vamos a realizar. Yo creo que hay que hacer reuniones y de hecho cosas, cabildo o asambleas virtuales para poder coordinar y llegar a algún acuerdo y ir levantando información y sacando algo de las reuniones y movernos, porque no podemos quedarnos en la nada. Algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y también agradecida le pido la autorización para la publicación de la Sí, grabación. sí, por supuesto, por Ya, supuesto. hermano, Siempre gracias. ya no, y cualquier duda, crítica, lo que sea, ahí están siempre con el pecho de frente. Muchas gracias Y por también, la hermano, invitación. me gustaría, así como dice el rugby, le dice, te voy a colocar un tema. No, acá no, pero más que nada agregar un tema que es un Así- tema musical que es Justicia para Vivir de Chila Hatun. Y creo que nos queda mucho como pueblo originario en avanzar. Yo siempre estoy apoyando a los pueblos, pero sí, yo creo que falta más unión, más liderazgo y también, así como usted dice, siempre recuerdo una palabra que me decían, hay que seguir caminando, avanzando, pero mirando al pasado para aprender de los errores que hemos cometido y no volver a cometerlos. Y lo mismo que decía usted, aprender de los errores de nuestros abuelos que han cometido en el camino. Y también es importante instruir a los más jóvenes o a las personas que nos van a representar en su oportunidad. Hay harto tema que hablar políticamente y yo creo que ahí estamos débiles, nos faltó como derecho cívico, como se decía, por algo quitaron derechos cívicos, por algo lo hicieron. Pero bueno, ya no Claro, está, hay que prepararnos nomás y no nos queda así, es preferible participar a no participar, porque muchos decían, pucha, si no participáis después pasa y después, correcto. ¿con qué voy a reclamar? Hay que hacer algo, no podemos quedarnos en la nada. Hermano, ¿me escucha? Claro, Quería sí, saber sí, lo escucho. si usted quisiera compartir algún cuento, algo cultural, o bien decir algo por el día, por el 1 de agosto, el día de la Pachamama, algunas palabras antes de cerrar y después ir con el tema. Música. A ver, yo quiero hacer un saludo, primero que nada, para el día de mañana a todos quienes se convocan para hacer este Día de la Fertilidad. Y en eso quiero también citar a muchas de amistades que tengo, ¿cierto?, del movimiento feminista, que Movimiento feminista. constantemente, Ya. de buena manera, nos enrostran el patriarcado. Y yo trato de manera muy simpática, por no decirlo, también con un poquito eh, ablandarlas un poco, diciendo que nosotros, los pueblos originarios, estamos en un sistema matriarcal. O sea, nosotros estamos delineados conductualmente hacia un sistema que pondera lo matriarcal. Por eso que nosotros mañana hacemos la ceremonia de la Pachamama, ¿cierto? Por eso que tenemos nuestras costumbres en base a la Pachamama. Por eso que también nosotros hablamos de la madre naturaleza, ¿cierto? De la madre mar o, ¿cierto? El océano. Muchas de las cosas tienen relación con la mujer. Y en base a eso, decirles que la armonía, ¿cierto?, de la dualidad está fundada justamente en la comprensión hacia el otro, hacia la mujer, ¿verdad? Y Y la viceversa. dualidad, como Y ves. creo que no existe, claro, el chachaguar. Entonces, no existe una manera más armoniosa cuando el hombre, ¿cierto?, entiende esa situación y entiende que en base a esa organización es la madre naturaleza la que nos dicta a la conducta, nos dicta a la conservación, ¿cierto?, a la expresión de nuestras tradiciones y cultura, puntualmente en base a eso. Y como muchos se pueden dar cuenta, los que son amantes de la música de nuestros pueblos, que muchos de las temáticas, letras de nuestros hermanos músicos y cantores están dedicadas principalmente a la mujer, para la Pachamama, la palomita, etcétera. Entonces, una de las amigas, siempre me recuerdo yo, que me dijo,
oh, me dijo, yo viví en Santiago, allá las palomas uno las bota porque son una plaga y ustedes les cantan acá. Son dos formas de ver la vida distintas, pero en eso tenemos que aprender uno del otro, y eso se llama armonía, que en Aymara es el taipi. El taipi es el centro, la armonía que nos convoca siempre al respeto mutuo entre los sujetos de dentro de la Pachamama. Así que nuevamente le agradezco, hermana, les mando un abrazo, no se queden dormidos, sigan reuniéndose, haciendo foros, charlas, reuniones, y las asambleas no van a parar porque afortunadamente ya estamos conectados en este sistema que al principio nos costó, ¿no? Pero que sea recíproco y muchas veces que se difunda. Los vuelvo a invitar para el domingo 9, les voy a mandar la invitación, el flyer que nos hicieron los amigos de No Más AFP, para que ustedes puedan participar y también eso a futuro nos lleve a plantear un sistema, yo lo llamo así, sistema cooperativista recíproco. Y ahí hay un coto porque el chileno está, más un poquito, el chileno tiene la mala costumbre de no asumir su condición de imponente, o sea, de la persona que impone. No es como el estadounidense, por nombrar un país, ¿no? Que uno ve muchas películas de ese país cuando pasa algo con la policía, a ver, ¿no? Y nos incluimos nosotros los pueblos originarios, cuando termina su vida laboral, no debería de pasar a un sector pasivo, porque el chileno sigue pagando impuestos al comprar pan, la comida, el pasaje, entonces sigue imponiendo, o sea, sigue dándole al Estado. Por tanto, no debería llamarse así. Nosotros, los pueblos originarios, estamos planteando en lo personal un sistema de cooperativismo de pensiones recíprocas. Y es un sistema muy, muy simpático. En algún momento me gustaría explicarle con más detalle, donde involucran a los ganaderos, a los agricultores, que tienen que ver con el Estado, obviamente, y la formalidad que tiene que haber para que esas personas y su actividad productiva segunda clase. Ahora necesitamos más que nunca en esta crisis, ¿cierto? Alimentos, y son ellos, los agricultores, los que están manteniendo estoicamente las mesas de los chilenos a nivel general. Así es que le agradezco, Cuyaya, y Dios Pajara, como dicen en Aymara, gracias, y nos podremos ver la próxima vez. Y nuevamente a los jóvenes un gran abrazo, que sigan siempre en su lucha y nunca decaigan. ¿Sí? Bueno, de esta forma nos despedimos. Gracias por haberme aceptado la invitación, hermano. Estamos en contacto, es preocupante lo que está pasando, algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos así. Esperemos que surjan los cabildos virtuales y la asamblea para poder seguir avanzando en cuanto a política pública indígena, ver qué va a pasar con los escaños reservados, el reconocimiento constitucional, ver qué va a pasar, ver cómo vamos avanzando en política pública indígena. Y hermanos, nos vamos despidiendo. Jiquinsincamas y la Tanaka Huayacanaca. Nos vamos con un tema, Justicia para Vivir, de Sheila Hatoum. Más que nada tomando en consideración la temática que estamos viendo en cuanto a la complejidad que estamos viendo como pueblo originario por todas las temáticas indígenas en cuanto a legislación, y también considerando que el 1 de agosto es el día de la Pachamama, también agradecer. Hermanos, nos vemos, gracias, y nos vamos con el tema. Quédense en cama, hermanos. Muchas gracias. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros videos, todos disponibles en www.warmiyudit.cl. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Amasuachu, llaqtaykita.
inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición